En el corazón de un pequeño pueblo en las afueras de Guadalajara, México, donde el sol del mediodía quema la tierra roja y el aire huele a maíz tostado y jazmines marchitos, vivía María Elena. Tenía apenas 15 años cuando su vida dio un vuelco que nadie en su familia vio venir. Era una chica de piel morena, con ojos grandes y curiosos que reflejaban un mundo de sueños no contados. Su cabello negro, siempre recogido en una trenza desordenada, caía sobre sus hombros delgados mientras ayudaba a su madre en la cocina de adobe, preparando tortillas sobre el comal caliente. La casa era humilde, paredes de ladrillo visto, un patio empedrado donde las gallinas picoteaban el suelo y un techo de tejas que crujía con las lluvias de verano. María Elena era la mayor de 5 hermanos, y desde niña había asumido responsabilidades que la hacían parecer mayor. Su padre, un jornalero en los campos de agave, llegaba exhausto cada noche, con las manos callosas y el rostro surcado por el sol. «Hay que trabajar duro, mija», le decía, mientras compartían un plato de frijoles y cebolla cruda. Pero en el fondo, María Elena anhelaba algo más: la escuela, que había dejado en 5º grado para ayudar en casa, o quizás un futuro donde no tuviera que casarse tan joven para aliviar la carga familiar. Todo cambió un domingo de mercado, cuando el bullicio de los vendedores ambulantes llenaba la plaza central. El aire estaba cargado de olores: tacos al pastor chisporroteando en las planchas, el dulzor de las mangos maduras y el humo de los carbones. María Elena había ido con su madre a comprar hilo para coser, vestida con su falda plisada y una blusa blanca que su abuela le había bordado. Fue allí donde lo vio por primera vez: Javier, un joven de 19 años, alto y fornido, con una sonrisa que iluminaba su rostro curtido por el trabajo en la construcción. Él era de un pueblo vecino, pero había venido a ayudar a un tío en el puesto de frutas. Sus ojos se cruzaron mientras ella regateaba por un manojo de chiles. Javier se acercó, ofreciéndole una manzana roja como el atardecer. «Para una chica tan bonita, gratis», dijo con voz ronca, guiñando un ojo. María Elena se sonrojó, bajando la mirada, pero su corazón latió con fuerza. En los días siguientes, él comenzó a rondar la casa. Traía regalos pequeños, como un peine de madera o un ramito de flores silvestres. Hablaba de un futuro juntos, de mudarse a la ciudad, de trabajar en una fábrica y comprarle un vestido nuevo. «Te sacaré de aquí, María. Seremos felices», prometía, tomándola de la mano bajo el mezquite del patio. La familia lo aprobó rápido. En aquellos tiempos, en pueblos como el de María Elena, las bodas tempranas eran comunes, un arreglo para unir familias y asegurar estabilidad. Su madre, con los ojos cansados por años de viudez prematura, vio en Javier una salida. «Es un buen muchacho, trabajador. No como otros que andan de parranda», le dijo una noche, mientras cepillaba el cabello de su hija. El padre, aunque reticente, cedió ante la presión de los vecinos y la tradición. Así, 3 meses después de aquel encuentro en el mercado, se casaron en la iglesia del pueblo. Fue una ceremonia sencilla. María Elena con un vestido blanco prestado, demasiado grande para su figura menuda, y Javier con pantalones planchados y una camisa que olía a colonia barata. La boda se celebró en el atrio, con mariachis tocando Cielito Lindo y mesas improvisadas bajo las luces colgantes. El sol se ponía en un cielo anaranjado, tiñendo todo de un calor nostálgico. María Elena sentía una mezcla de emoción y temor, emoción por la promesa de amor, temor por dejar atrás su infancia de golpe. Javier la besó frente a todos, y ella cerró los ojos, imaginando una vida de risas y abrazos. Esa noche, en la casita que él había alquilado al borde del pueblo, un cuarto con piso de cemento y una cama de madera, consumaron el matrimonio. Fue torpe, doloroso para ella, pero Javier la abrazó fuerte, susurrando: «Ahora eres mía para siempre». Los primeros meses fueron un torbellino de ilusión. Se mudaron a una habitación en la periferia de Guadalajara, cerca de las obras donde Javier laboraba. El tráfico de la ciudad era un caos, camiones rugiendo por avenidas polvorientas, vendedores de elotes gritando desde las esquinas. María Elena se adaptó rápido.
lavaba ropa en el río cercano, cocinaba mole con lo poco que ganaban y soñaba con tener un hijo que llenara la casa de vida. Javier llegaba tarde oliendo a sudor y cerveza, pero siempre con una caricia o una historia del día. «Pronto nos vamos a comprar una tele, mi amor. Veremos novelas juntos», le decía mientras cenaban tacos de carnitas bajo la luz tenue de una bombilla. Pero las grietas empezaron a aparecer sutilmente. Javier bebía más los fines de semana, uniéndose a sus compañeros en cantinas humeantes, donde el humo de cigarrillos se mezclaba con risas roncas. María Elena lo esperaba en casa, con el estómago revuelto por el silencio de la noche. Una vez, él llegó tambaleante y la acusó de mirarlo mal. «No me mires así, como si fueras mejor que yo», gritó, empujándola contra la pared. Ella lloró en silencio, atribuyéndolo al cansancio. Sin embargo, el verdadero quiebre vino de una mentira inocente, una que María Elena contó para protegerlo. Era una tarde lluviosa, con el cielo gris descargando agua sobre los techos de lámina. Javier había perdido su trabajo en la construcción por llegar ebrio, y en lugar de decírselo, María Elena, temiendo su enojo, inventó que un capataz injusto lo había despedido. «Diles a tus amigos que fue por recortes, no por... ya sabes», le suplicó ella, con voz temblorosa, mientras le servía café negro en la mesa coja. Él la miró con desconfianza, pero asintió. Al día siguiente, en una reunión con parientes, la mentira se torció. Un primo de Javier, enterado de la verdad por chismes del pueblo, soltó la bomba. «¡Mentira! Lo echaron por borracho, no por capataz». La furia de Javier fue como un trueno. Entró a la casa esa noche con los ojos inyectados en sangre y el aliento a tequila. «Me has humillado, María. Por tu culpa parezco un idiota», rugió agarrándola del brazo con fuerza. Ella intentó explicar con lágrimas rodando por sus mejillas. «Solo quería ayudarte, amor. No quise». Pero él no escuchó. La lluvia azotaba las ventanas mientras él la empujaba hacia la puerta. «Lárgate, no quiero verte más. Eres una mentirosa, una niña que no sabe nada». María Elena salió bajo el diluvio, con el vestido empapado pegándose a su piel, el corazón hecho trizas. Caminó por calles fangosas, sin rumbo, preguntándose cómo una promesa de amor se había convertido en esto. No sabía que aquellas palabras, «lárgate», serían el comienzo de un camino que la transformaría para siempre. La lluvia no cesaba, un torrente implacable que convertía las calles de Guadalajara en ríos de lodo y basura flotante. María Elena avanzaba a tientas, con los brazos cruzados sobre el pecho para contener el frío que le calaba los huesos. Sus sandalias se hundían en los charcos, y cada paso era un esfuerzo contra el viento que azotaba su falda empapada. Tenía 16 años ahora, un año entero de matrimonio convertido en cenizas, y el peso de la noche la hacía sentir más pequeña que nunca. «¿A dónde voy? ¿Qué he hecho?», se repetía en silencio, mientras lágrimas se mezclaban con la lluvia en su rostro. La ciudad, que una vez le pareció un sueño de oportunidades, ahora era un laberinto hostil de farolas parpadeantes y sombras alargadas. Caminó durante lo que parecieron horas, hasta que sus pies la llevaron de vuelta al pueblo, a la casa de su madre. El camino era largo, bordeado por campos de agave que se mecían como fantasmas bajo la tormenta. Al llegar, el portón de madera crujió al abrirse, y María Elena golpeó la puerta con nudillos temblorosos. Su madre, doña Rosa, abrió de inmediato, con el rostro demacrado por el sueño interrumpido y una vela en la mano que iluminaba su expresión de sorpresa y dolor. «¿María? ¡Ay, Dios mío, hija! ¿Qué te pasó? Estás hecha un trapo». Doña Rosa la jaló adentro sin esperar respuesta, envolviéndola en una cobija raída que olía a humo de leña. La casa era la misma de siempre, el fogón apagado, los hermanos menores acurrucados en el catre compartido, respirando rítmicamente en la penumbra. María Elena se dejó caer en una silla, sollozando mientras contaba todo: la mentira para proteger a Javier, la traición del primo, la furia que lo había hecho echarla como a un perro. «Me dijo, lárgate, mamá, como si yo no valiera nada, después de todo lo que le di». Su voz se quebraba, y doña Rosa la abrazó fuerte,
acariciándole la trenza empapada. «Ese hombre no te merece, mija. Eres fuerte, más de lo que crees. Aquí estás en tu casa. Siempre lo estarás». Pero la vuelta al hogar no era un final feliz. Al amanecer, el sol tímido filtrándose por las rendijas de las persianas reveló la realidad cruda. Los hermanos miraban a María Elena con ojos curiosos y un poco de lástima, mientras doña Rosa preparaba atole en el comal. «No le digas a tu padre todavía», murmuró la madre, sabiendo que el jornalero regresaría exhausto del campo y que su temperamento no toleraría el escándalo. María Elena asintió, pero el secreto pesaba como una losa. Pasaron los días en una rutina forzada. Ella ayudaba en las tareas, lavando ropa en el pilón del patio, donde el agua fría le recordaba la noche de la tormenta. Sus manos, ya ásperas por el trabajo, se enrojecían más con cada frotada, pero el dolor físico era un alivio comparado con el vacío en el pecho. Pronto, los chismes llegaron al pueblo como el viento del norte. En el mercado las vecinas cuchicheaban a sus espaldas: «Pobre María, casada tan joven y ya abandonada. Dicen que Javier la echó por mentirosa». Ella bajaba la cabeza, fingiendo no oír, mientras compraba maíz para las tortillas. Una tarde, mientras colgaba la ropa al sol ardiente, que secaba todo con rapidez, su prima Lupita se acercó. Lupita era mayor, de 22 años, con un bebé en la cadera y una vida de viuda que la había endurecido. «Ven, siéntate conmigo», le dijo, sentándose en un tronco bajo el mezquite. El aire olía a tierra húmeda y flores de bugambilia que trepaban por la cerca. María Elena se sentó con las rodillas recogidas y Lupita le tomó la mano. «Yo pasé por algo parecido, ¿sabes? Mi marido me dejó con el niño en la barriga por una pelea tonta. Pensé que el mundo se acababa, pero mira, aquí estoy, cosiendo para la gente del pueblo y criando a mi chiquito. Tú puedes hacer lo mismo. No dejes que un hombre te defina». Sus palabras eran simples, pero calaban hondo. Por primera vez en días, María Elena sintió un atisbo de esperanza. Lupita le ofreció trabajo, ayudar en su taller improvisado bordando blusas para vender en la feria. «Empieza mañana, te enseño. Es mejor que estar ociosa», rumiando lo que fue. Aceptó y así comenzó su lenta reconstrucción. Cada mañana, bajo el cielo azul de Guadalajara, que contrastaba con las nubes de tormenta pasadas, María Elena caminaba al taller de Lupita, una choza al final del pueblo con máquina de coser traqueteante y pilas de tela colorida. El ruido de la aguja perforando el algodón era hipnótico, y mientras bordaba flores y patrones tradicionales, inspirados en los huipiles de las abuelas, su mente se aquietaba. «Esto es para ti misma, no para nadie más», se repetía, viendo cómo sus manos, antes temblorosas, ganaban precisión. Lupita charlaba sin parar, de recetas de pozole, de los chismes del mercado, de cómo había aprendido a negociar con los compradores. «La vida te da golpes, pero tú devuélveselos con fuerza», decía, riendo mientras amamantaba a su hijo. Sin embargo, los obstáculos no tardaron. Una semana después, Javier apareció en la puerta de la casa de doña Rosa. Era un atardecer caluroso, con el sol tiñendo el horizonte de rojo y el zumbido de los grillos anunciando la noche. Venía con el sombrero en la mano, el rostro demudado por el arrepentimiento o quizás la culpa. «María, tenemos que hablar», dijo con voz ronca, mirando al suelo empedrado. Doña Rosa se interpuso, con los brazos en jarra. «Aquí no, mi hija no quiere verte. Vete antes de que llame a los vecinos». María Elena desde el umbral sintió el corazón acelerado, quería odiarlo, pero una parte de ella recordaba las promesas bajo el mezquite. «Déjame pasar, por favor. Fui un idiota, bebí demasiado. La mentira me dolió, pero te extraño». Ella salió, con el vestido limpio que había cosido ella misma, y lo enfrentó bajo la luz mortecina. «Me echaste como si fuera basura, Javier. Lárgate», dijiste. «¿Y ahora qué? ¿Vienes a pedirme perdón porque estás solo?» Él se acercó oliendo a tierra y esfuerzo, y trató de tomarle la mano. «Vuelve conmigo. Encontré otro trabajo en una obra grande. Podemos empezar de nuevo». Pero María Elena retrocedió,
sintiendo una fuerza nueva en su voz. No. Aprendí que no puedo depender de ti. Tengo mi vida ahora. Las palabras le salieron firmes, aunque el estómago se le revolvía. Javier la miró incrédulo, mascullando algo sobre su terquedad, y se fue caminando por el camino polvoriento, su silueta perdiéndose en la penumbra. Esa noche, acurrucada junto a sus hermanos, María Elena lloró no de tristeza, sino de alivio. El abandono, que había empezado como una herida abierta, se convertía en una puerta entreabierta hacia algo propio. Con el apoyo de su madre y Lupita, comenzaba a tejer un futuro, hilo a hilo, sin mentiras ni promesas rotas. Pero el camino aún era largo, y las sombras de la duda acechaban en los rincones de su mente. Los meses siguientes transcurrieron como un río lento pero constante en el pueblo, donde el sol de Jalisco pintaba los campos de un dorado eterno, y el aroma del agave maduro impregnaba el aire al atardecer. María Elena se sumergía cada día en el taller de Lupita, donde el zumbido de la máquina de coser se convertía en su mantra personal. Sus manos, ahora expertas, trazaban patrones intrincados en las blusas de algodón, flores de cempasúchil que evocaban las fiestas de muertos, o grecas que recordaban los bordados de las mujeres huicholes. «Mira cómo te ha quedado esto, María. Es una obra de arte», le decía Lupita una mañana, mientras el vapor del café recién colado subía desde las tazas de barro. El taller era un refugio caótico, telas apiladas en estantes improvisados de madera, hilos de colores colgando como guirnaldas, y el bebé de Lupita gateando entre los pies, riendo con gorgoteos que aliviaban la tensión. María Elena sonreía, pero por dentro luchaba con sombras que no se disipaban del todo. El rechazo a Javier había sido un triunfo amargo. En las noches, cuando el viento susurraba entre las tejas de la casa de doña Rosa, revivía su rostro demudado, sus palabras entrecortadas pidiendo perdón. «¿Y si me equivoqué? ¿Y si él cambia de verdad?», se preguntaba, acurrucada bajo la cobija delgada, mientras sus hermanos roncaban suavemente a su lado. Pero al amanecer, con el primer rayo de sol filtrándose por la ventana empañada, se levantaba decidida. «No más dudas», se repetía, lavando el rostro con agua fría del pilón, donde las gotas salpicaban su piel morena y le recordaban la frescura de un nuevo comienzo. El trabajo con Lupita florecía, pero no sin tropiezos. La feria anual del pueblo se acercaba, un evento que atraía a cientos de visitantes de Guadalajara y pueblos cercanos, puestos de artesanías bajo toldos de lona, música de guitarrones retumbando en la plaza y el olor irresistible de churros fritos mezclándose con el incienso de las procesiones. Lupita y María Elena preparaban un lote grande de blusas bordadas, soñando con venderlo todo y ahorrar para una máquina nueva. «Si nos va bien, compramos una Singer de pedal. Adiós a esta traqueteante», bromeaba Lupita, mientras extendían las prendas al sol del mediodía, que calentaba la tierra hasta hacerla crujir. Pero el obstáculo llegó de forma inesperada, como un nubarrón en un cielo despejado. Una vecina envidiosa, doña Carmen, una mujer regordeta con lengua afilada que vendía tamales en el mercado, había oído los chismes sobre el abandono de María Elena y los torció con malicia. «Esa niña no vale nada, casada y ya divorciada por mentirosa. ¿Quién compraría algo hecho por sus manos sucias?», murmuró en la plaza, lo suficiente alto para que se esparciera como reguero de pólvora. Al día siguiente, en el taller las primeras clientas dudaron. Una señora de la ciudad, con bolso de mano y gafas oscuras, palpó una blusa y arrugó la nariz. «Está bonita, pero oí cosas. ¿Es verdad que te echaron de tu casa por bruja de mentiras?». María Elena sintió el calor subirle al rostro, un nudo en la garganta que le impedía hablar. Lupita intervino con firmeza. «No le haga caso a los chismes, señora. Esta blusa la bordó mi prima con el corazón. Pruébesela, vea cómo le queda». La clienta se fue sin comprar y otras la siguieron. Esa tarde, sentadas en el suelo del taller con las blusas sin vender apiladas como un reproche, María Elena rompió a llorar. «Es mi culpa, Lupita. La mentira. Todo empezó por eso. Ahora nadie me quiere cerca.
El llanto era silencioso, con hombros temblorosos y lágrimas que caían sobre la tela azul que sostenía. Lupita la abrazó, oliendo a jabón y sudor del día. Escúchame, mija. Los chismes son como el viento, vienen y se van. Tú eres más que eso. Recuerda cuando te conté de mi marido. Me dejó y el pueblo me miró feo, pero seguí cosiendo. Y mira, ahora vendo hasta en Guadalajara. Le secó las lágrimas con el delantal y le sirvió un vaso de agua de Jamaica, fresca y roja como la pasión que María Elena había perdido. Mañana vamos a la feria nosotras solas. Les mostramos lo que valemos, sin decir una palabra de más. El apoyo de Lupita fue el ancla que María Elena necesitaba. Al día siguiente, bajo un cielo nublado que amenazaba lluvia pero se mantenía seco, armaron su puesto en la feria. El bullicio era ensordecedor. Niños corriendo entre las piernas de los adultos, vendedores gritando «¡Aguacates maduritos!» y el eco de un mariachi tocando El Rey desde el escenario improvisado. María Elena colocó las blusas con cuidado, colgándolas de un perchero de alambre, y se paró erguida, con el mentón alto. Al principio, las miradas eran curiosas, teñidas de duda. Pero una joven madre, con 2 niños revoloteando a su alrededor, se acercó y tocó el bordado. «¡Qué finas son! Me llevo 2, para mis niñas. ¿Cuánto?» María Elena, con voz clara por primera vez en días, respondió. 100 pesos cada una, señora, hechas a mano con amor. La transacción fue el catalizador. Pronto, un grupo de turistas de la ciudad se agolpó, alabando los diseños. «Son auténticas, nada de chino barato», exclamó una mujer con sombrero de ala ancha. Para el atardecer, habían vendido casi todo el lote. El sol se hundía en un horizonte púrpura, tiñendo la plaza de sombras largas y un calor residual que hacía brillar el sudor en sus frentes. Lupita contó los billetes arrugados bajo la luz de una linterna. 300 pesos. Mitad para ti, María. Compra lo que quieras. María Elena guardó su parte en un monedero de tela que había cosido ella misma, sintiendo por primera vez el peso de su independencia. Caminaron de regreso al pueblo, riendo de los chismes fallidos, con el aire fresco de la noche llevando el eco de la feria. «¿Ves, mija? El pueblo habla, pero el dinero no miente», dijo Lupita, enlazando su brazo con el de ella. De vuelta en casa, doña Rosa la recibió con un plato de enchiladas humeantes, el aroma del chile verde llenando la cocina de adobe. «Mi hija grande, vendiendo como una experta. Estoy orgullosa», murmuró la madre, mientras María Elena le contaba los detalles, omitiendo las dudas del día. Pero en el fondo una nueva inquietud brotaba. Con el dinero ahorrado podría soñar con más. Un taller propio, quizás, o volver a la escuela nocturna que anunciaban en la radio. Javier, por su parte, no había vuelto, pero los rumores decían que bebía más en las cantinas, solo y arrepentido. María Elena lo apartaba de su mente, enfocándose en el hilo que tejía su futuro. Sin embargo, una carta inesperada llegó al día siguiente, traída por el cartero en su bicicleta chirriante. Era de una tienda en Guadalajara, interesada en sus bordados. El corazón de María Elena latió con fuerza. El lárgate de Javier se convertía hilo a hilo en un avanza que nadie podía detener. Pero aceptar la oferta significaba enfrentar la ciudad de nuevo, y con ella, fantasmas que aún acechaban en las sombras. La carta reposaba sobre la mesa de la cocina, como un secreto vivo, su papel amarillento arrugado por los dedos nerviosos de María Elena. El sol de la mañana entraba a raudales por la ventana abierta, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire, cargado de aroma a café y tortillas recién hechas. Doña Rosa removía el molcajete con chile y tomate, lanzando miradas de reojo a su hija, que no podía apartar los ojos de aquellas líneas garabateadas. «Estimada bordadora, sus diseños han llegado a nuestros oídos por la feria. Le ofrecemos un contrato para suministrar blusas a nuestra tienda en el centro de Guadalajara. 10 piezas semanales, pago justo. Venga a negociar». María Elena sentía el pulso acelerado, un tambor en el pecho que resonaba con el eco de la tormenta pasada. Guadalajara, la ciudad que había sido su sueño y su pesadilla, la llamaba de nuevo,
¿Y si lo encuentro allí? ¿Y si los chismes me siguen como una sombra? Murmuraba para sí, mientras doblaba la carta con cuidado. Lupita, que había llegado temprano con su bebé en brazos y una canasta de hilos nuevos, notó su turbación al instante. «Déjame ver eso», dijo, sentándose a su lado con un suspiro. El bebé balbuceaba, agarrando un mechón de cabello de su madre, y el taller improvisado en el patio bullía con el sonido de tijeras cortando tela. «Es una oportunidad de oro, María. La tienda es grande, en la avenida Juárez, donde van las señoras elegantes. Podrías ganar lo suficiente para alquilar un cuarto propio, o hasta para la escuela». Lupita hablaba con esa energía suya, ojos brillantes bajo el sombrero de paja, pero María Elena solo veía obstáculos. El tráfico ensordecedor de los camiones, las cantinas donde Javier solía perderse, el recuerdo de su voz ronca gritando «Lárgate» bajo la lluvia. «Tengo miedo, prima. ¿Y si fallo? ¿Y si la ciudad me traga como a tantas otras?» Su voz era un hilo frágil, y doña Rosa, dejando el molcajete, se acercó para apretarle la mano. «Mija, el miedo es como el espino del nopal, pica, pero no mata. Tú ya has caminado bajo tormentas peores. Ve, negocia. Yo te preparo un paquete con las mejores blusas». El apoyo de su madre y Lupita era un bálsamo, pero no borraba la duda que le roía las entrañas. Esa tarde, mientras el sol se inclinaba y el calor del día daba paso a una brisa tibia que mecía las bugambilias del patio, María Elena decidió. Empacó 5 blusas en una bolsa de lona, bordados de soles y lunas que simbolizaban su renacer. Se puso su falda limpia y una blusa que ella misma había cosido, con flores rojas que le daban coraje. Caminó al mercado para tomar el camión a Guadalajara, despidiéndose de sus hermanos con abrazos rápidos. «Vuelvo antes del anochecer», prometió, aunque en el fondo sabía que esto era un paso irreversible. El viaje fue un torbellino de sensaciones. El camión traqueteaba por la carretera polvorienta, pasando campos de maíz que se perdían en el horizonte azul, y el aire entraba por la ventana abierta, oliendo a tierra fértil y escape de motores. María Elena se aferraba a la bolsa, el estómago revuelto como en aquella noche de diluvio. Al llegar a la ciudad, el caos la golpeó. Avenidas anchas atestadas de autos pitando, vendedores ambulantes ofreciendo tamales envueltos en hojas de maíz, y el bullicio de la gente apresurada bajo un cielo que se nublaba con promesas de lluvia vespertina. Siguió las indicaciones hasta la tienda, un local con vitrinas relucientes en la arteria comercial, donde el aroma a perfumes caros contrastaba con el suyo propio de jabón de lavadero. El dueño, un hombre de mediana edad con bigote recortado y camisa impecable, la recibió en una oficina trasera, rodeado de pilas de ropa importada. «Siéntese, joven. Sus bordados son únicos, con ese toque huichol que tanto buscan las turistas». María Elena, con las manos sudadas, extendió las blusas sobre la mesa. «Son hechas a mano, señor. Cada puntada lleva tiempo, pero duran». Hablaba con voz firme, aunque el corazón le martilleaba. Negociaron 15 pesos por pieza, entrega semanal y un adelanto para materiales. «Empezamos con 10, y si vende bien, subimos», dijo él, contando billetes que tintineaban como monedas de libertad. Cuando salió a la calle, con el dinero en el monedero y un contrato firmado, sintió las lágrimas picar. No era solo el pago, era la prueba de que valía por sí misma, sin mentiras ni promesas ajenas. Pero el destino, caprichoso como el clima de Jalisco, le tendió una última prueba. Al caminar por la avenida, buscando el camión de regreso, lo vio. Javier, cruzando la calle con un bulto de herramientas al hombro, el rostro más delgado, marcado por noches de insomnio. Sus ojos se encontraron en un instante eterno, y él se detuvo, boquiabierto. «María, ¿qué haces aquí?» Ella se irguió, el viento levantando su falda, y respondió con calma que sorprendió hasta a ella misma. «Trabajo, Javier. Vendo lo que bordo, no vengo por ti». Él se acercó con olor a cemento y arrepentimiento, balbuceando. «Yo, lo siento tanto. Fui un bruto. Volvamos, por favor, sin mentiras esta vez». Pero María Elena negó con la cabeza, sintiendo una paz profunda. «El lárgate que me dijiste me salvó, ¿sabes?
Me empujó a ser yo. ¡Adiós! Se alejó sin mirar atrás, subiendo al camión mientras las primeras gotas de lluvia salpicaban el parabrisas. El regreso al pueblo fue sereno, con el atardecer tiñendo el cielo de rosas y naranjas, y el aroma de la tierra mojada filtrándose por la ventana. Al llegar, doña Rosa y Lupita la esperaban en el portón, con velas encendidas contra la penumbra. «¡Lo lograste!», exclamó Lupita, abrazándola fuerte mientras el bebé reía en sus brazos. Esa noche, alrededor del fogón crepitante, María Elena contó todo: el contrato, el encuentro, la fuerza que había encontrado en su interior. «No más miedos. Abriré mi taller aquí, y quizás un día en la ciudad», dijo, con ojos brillantes. Los meses siguientes tejieron un tapiz de victorias pequeñas. El taller creció en una habitación extra de la casa, con María Elena contratando a 2 chicas del pueblo para bordar. Vendían en la feria y enviaban a Guadalajara, donde sus diseños se volvieron codiciados. Doña Rosa sonreía más, aliviada de ver a su hija florecer, y Lupita se convirtió en socia, compartiendo risas sobre clientes quisquillosos. Javier, por los rumores, se quedó en la ciudad, solo con sus demonios, pero eso ya no importaba. María Elena, a los 17, caminaba por el pueblo con la cabeza alta, su trenza ondeando al viento, sabiendo que el abandono había sido el comienzo de su verdadera vida. El lárgate se había convertido en levántate, un eco que resonaba en cada puntada, en cada paso hacia un futuro propio, bajo el sol eterno de Jalisco.